La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La Ventana, con Marta del Vado. A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz. Pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Abrimos la tercera hora de ventana, abrimos la ventana de los libros. Benjamín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Javier Sagarna, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Hace mucho que nos veía aquí. Hacía mucho que no coincidíamos, Sí, claro sí, que no. sí. Emma Vallespinosa está en Radio Barcelona. Hola, Emma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien, ¿y tú? También. Mira, este espacio lo dedicamos todas las semanas, lo saben nuestros oyentes, a la literatura, a los autores, a encontrar historias, a contar historias. Y hoy vamos a hablar de un libro que puede ser muchas cosas, entre ellas muchas historias dentro de una gran historia, pero sobre todo yo diría que es una declaración de amor a un padre. ¿Qué heredamos de nuestros padres más allá de lo material? A veces el color de los ojos, ¿no? A veces la estatura o la manera de andar o un gesto. Otras un oficio, una afición, el gusto por las mismas cosas. El autor del libro que nos acompaña esta tarde heredó de su padre algo enorme, que es la capacidad de escuchar, de disfrutar y de crear historias. Saludamos al escritor Javier Peña, que en octubre publicó Tinta Invisible en la editorial Blackie Books y que está esta tarde en Radio Galicia. Se asoma a la ventana de los libros. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. No sé si se me ocurre mejor herencia que esta, Javier. El amor por las historias y por los libros. Bueno, no sé si hay mejor herencia o no, pero es la mía, ¿no? Entonces yo la disfruto y la verdad es que la valoro y he aprendido a valorarla con el tiempo, que es un poco de lo que trata el libro también, ¿no? En Tinta Invisible intercalas las visitas a tu padre al hospital y su muerte con un montón de historias sobre la literatura, sobre autores y específicamente sobre el oficio del escritor, al que calificas como la profesión más bonita del mundo. Y afirmas que para ser escritor hace falta una mirada particular y una capacidad de observar el mundo con una lente de aumento. ¿Cómo se consigue esa mirada? ¿Se tiene o no se tiene? No sé si se puede aprender a mirar al mundo con esa mirada de escritor que tú mencionas o a la que tú te refieres. Yo creo que se tiene o no se tiene y también se puede practicar, ¿no? Se puede mejorar, pero creo que sí que hay que tener algún tipo de tendencia o de capacidad para mirar el mundo y para abstraerte. Y creo que muchas veces esa tendencia viene de la infancia, ¿no? Y de la relación con tus padres o con tus hermanos, que es un poco lo que me sucede a mí y lo que traté de contar en el libro. ¿Tu padre la tenía? Mi padre la tenía, seguramente sí, como lector, como oyente de cuentos sí. Lo que pasa es que mi padre nunca escribió nada, ¿no? Y yo creo que podría haber sido un buen escritor, pero nunca le dio por ahí. Entonces nos quedaremos siempre con la idea o con la duda de si podría haberlo sido o no. Emma. Sí, hay mucha literatura, pensaba, ¿no? Construida a partir de ese hecho fundamental que es la muerte de un padre o de una madre. Javier escribe en el libro que el primer día, ¿no?, que va al hospital y ve a su padre en una cama y con aquel aspecto, ¿no?, de muy enfermo, pues para él acaba la juventud totalmente. Y yo me preguntaba, Javier, cuando ya muere tu padre, en ese momento, suceda a la edad que suceda, ¿no? Es cuando uno se convierte en adulto definitivamente, la vida ya empieza a ser otra cosa completamente distinta. Bueno, supongo que eso va un poco en cada uno. Yo cuento un poco mi experiencia y cómo de repente me di cuenta de muchas cosas, ¿no? A mí en la vida me han sucedido
dos desgracias, dos muertes, que fue la de mi mejor amiga, que curiosamente propició que escribiera mi primera novela, Infelices, y ahora la muerte de mi padre, que ha traído mi tercer libro, ¿no? Tinta Invisible. Entonces, creo que esas desgracias o esos cambios en tu vida pues hacen que cambie por completo tu perspectiva del mundo, ¿no? Y entonces quizás sí que, no sé si adulto o viejo me volví, ¿no? Cuando se me murió mi padre, pero ahora sí que algo ha cambiado. No queremos salir en ningún libro tuyo, que quede muy claro, ¿eh? Pero no, estaba pensando que en lo que te convierte la muerte de los padres probablemente es en un desconocido, por lo menos de manera parcial, ¿no? Todos decimos eso cuando somos pequeños a tus padres. Y yo cómo era de pequeño, yo cómo me portaba, hay una parte de tu historia que la conocen ellos, pero tú no. Y yo creo que cuando se mueren los padres uno tiene una especial necesidad de indagar, de contar, de recuperar cosas para hacer una especie de álbum de sustitución, ¿no? Que es un poco, me parece que en tu libro hay un poco de esto, ¿no? Porque estamos hablando de reconstruir historias de libros, de escritores que él mismo te había transmitido antes. Sí, porque fue curioso porque en el proceso, en los últimos días en los que yo me estaba despidiendo de él me contó un montón de historias suyas que yo desconocía. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que esté conociendo a mi padre en los últimos días? ¿No? Me parecía algo, por un lado, fantástico y por otro lado, aterrador, ¿no? Cómo no me interesé antes por esto, cómo él no me contó antes estas cosas. Y después también, obviamente, todas esas historias que él me contaba y que yo reflejo muchas de ellas en los libros, que para mí son historias fundamentales en mi vida, ¿no? A veces, en el caso de mi padre, sus historias personales y las historias de ficción se mezclaban y no tenía muy claro cuáles eran unas y cuáles eran otras, ¿no? Por ejemplo, explícanos, ¿quiénes son los visitantes de Porlock? Pues los visitantes de Porlock son aquellos que cuando tú estás escribiendo, ¿no? Y estás metido en una historia vienen a molestarte, ¿no? Y esto es lo peor que le puedes hacer a un escritor, ¿no? Que cuando estás metido de lleno en la historia, alguien te cuente cualquier cosa del mundo real, ¿no? En ese momento el mundo real no importa, ¿no? Y es algo que le pasó a Coleridge, ¿no? Cuando estaba escribiendo un poema enorme sobre Gengis Khan, ¿no? Y le interrumpieron y el poema quedó incompleto y aún así los 30 versos que escribió se consideran como uno de los mejores poemas de la historia de la literatura británica. Imagínate si no llega a ser interrumpido en ese momento, ¿no? Entonces ya quedó ese visitante de Porlock para la historia, ¿no? Como el hombre molesto que evita que alguien cree la obra maestra, ¿no? Incluso Salinger se tenía que encerrar durante días en un búnker para que nadie, especialmente su familia, le incordiara mientras escribía. Yo creo que esto nos pasa un poco a todos, ¿no? Lo que pasa es que no hacemos ese búnker. A veces lo haces, el búnker es imaginario, ¿no? Y la familia sabe que en ese momento es mejor que no te interrumpan o que no te molesten. Pero Salinger cogió y lo construyó de verdad, ¿no? Con ladrillos construyó un búnker y avisó a su familia, no vengáis a molestarme a no ser que la casa esté en llamas. Era la única forma, ¿no? de que pudieran molestarle. Tú este libro lo has escrito en cafeterías, ¿no, Javier? Sí, tengo entendido. Sí. Yo... mi segundo libro lo escribí en casa. Yo vivo en una casa muy pequeña, de alquiler, 50 metros, y realmente tenemos un despachito muy pequeño y para mí fue un poco agobiante, ¿no? Un poco claustrofóbico, meterme horas y horas allí. Y entonces ahora necesito ir a las cafeterías, trabajar viendo a la gente, viendo moverse a la gente, escuchando un pequeño zumbido, pero no hablando con nadie. Eso no quiere decir que hable con nadie, pero sí que necesito ver al mundo moverse y circular y darme cuenta de que sigue la vida ahí fuera mientras yo estoy metido en mi mundo particular, ¿no? Del libro, de las novelas. También reflexiona sobre cómo eso, precisamente, el entorno condiciona al escritor o a sus historias, ¿no? Incluso hay quien tiene que escribir o ha tenido que escribir en la taza de un váter. Sí, esto le pasaba a Mozoz, ¿no? Le pasó cuando él estaba en un kibutz, ¿no? Al principio de su carrera y no tenían tan poco espacio que mientras su mujer dormía él se metía en el váter y escribía la novela sentado sobre la taza del váter, ¿no? Su primera novela, mi querido Mijael. Y bueno, yo sí que creo que donde todas las circunstancias externas acaban reflejándose en la novela. Si tú estás más triste, más contento, si tienes problemas o no, las relaciones, la música que escuchas, los libros que leas, al final acaban reflejándose en las novelas. Y para mí el espacio físico donde lo escribas también, ¿no? Y por ejemplo, una de las anécdotas que cuento en ese capítulo es lo que le sucedía a Shirley Jackson, ¿no? Que su marido, que era ensayista, tenía como acaparaba la máquina de escribir. Era el hombre de la casa y decía, no, la máquina de escribir es mía y cuando te la deje es para ti, ¿no? Cuando yo acabe. Y claro, Shirley Jackson tenía
que era claramente la escritora más dotada de los dos, la posteridad lo ha demostrado, ¿no? Pero tenía que, pues, crear en su cabeza sus historias y luego las escribía todas del tirón, porque como no tenía la posibilidad de tener tanto tiempo la máquina. Y claro, eso, ¿cómo no va a cambiar la forma de escribir cuando tienes que crearlo todo en tu cabeza y no puedes estar ensayando, ¿no? Y que, claro, yo también me digo, igual si tuviera la máquina desde el principio no sería tan maravillosa sus historias, igual serían incluso mejores, no lo sabemos, serían distintas, claro. Seguro que serían distintas. Bueno, esa es la pregunta, a lo mejor los poemas de Borges hubieran sido peor si los hubiera visto, ¿no? El hecho de que tuviera que elaborarlos como era ciego en la cabeza ya perfectos y luego que alguien se los pasa a la máquina, seguro que tiene algo que ver con la perfección esa que tienen, ¿no? Claro, es que es así, que yo estoy completamente de acuerdo, porque realmente creo que todas las circunstancias crean, es como si la literatura fuera un ser vivo, ¿no? Y entonces todo lo de alrededor le va influyendo. Entonces, a veces dices, ojalá hubiese tenido más tiempo, ojalá hubiese hecho esto. Bueno, pues sería una obra distinta, ya no sería lo mismo. Otro caso muy claro es el de Ray Bradbury, ¿no? Que escribió Fahrenheit 451 en una biblioteca. Y además en una máquina de escribir a monedas. Sin echar la moneda y escribir a toda velocidad, ¿no? Lo cuenta en un libro suyo. ¡Qué tensión! Y la verdad es que es fascinante, ¿no? Y seguramente hubiera sido también distinta, claro. Como bien dice Javier. Javier, ¿y tú cuando decidiste escribir este libro, fue durante la enfermedad de tu padre o fue después? Porque fíjate que hablas de la pérdida entrelazada con un montón de historias, pero yo no diría que es un libro dramático para nada. No, para mí tampoco. Creo que es un libro que está la pérdida ahí, pero es un libro más que trata sobre la superación de la pérdida, ¿no? Y en ese sentido sí que lo pensé después, ¿no? En ese momento yo estaba bloqueado cuando se murió mi padre. Estaba completamente, porque llegábamos de una temporada de 4 años pues sin relación, ¿no? Y bueno, yo retomé la relación cuando sabía que él tenía una enfermedad terminal. Y realmente en ese momento yo no pensaba en nada, nunca pensé en escribir sobre esto. Y fue después cuando a la larga me di cuenta de lo importante que había sido mi padre en mi vida. Obviamente, esto es obvio, ¿no? Pero para convertirme en escritor, para ser lo que soy ahora, para lo que trabajo, y que nunca se lo agradecí en persona, ¿no? Y esto es algo que me duele. Y el libro trata de ser un poco un agradecimiento, ¿no? También por todo esto que él me dio y que nunca le di las gracias. Y lo escribí tardé 3 años en escribirlo, porque justo anteayer fue el 3er aniversario de la muerte de mi padre, y para mí fue como cerrar la herida, ¿no? Necesitaba escribir el libro, poner en palabras lo que yo sentía para entenderme un poco, para entender por qué había ocurrido esto y cómo se había sanado al final, ¿no? Y cómo al final, pues los dos, él se fue en paz y yo me quedé en calma, ¿no? Cuando él se fue. ¿Ha sido en cierta manera un proceso de duelo la escritura del libro? Sí, ha sido un proceso, no sé si de duelo, pero sí de sanación, ¿no? Porque aparte hubo un momento mientras lo estaba escribiendo que yo noté que me rompí. Yo es el momento exacto en el que me rompí. Y yo esto lo cuento en el libro. Yo iba paseando por el paseo marítimo, me fui a un pueblo de la provincia de Pontevedra, a Guarda, en la frontera con Portugal, a acabar el libro, ¿no? Para estar allí, pues como Salinger, para hacer un búnker, para estar solo y poder escribir pues 18, 19 horas al día, ¿no? Que era lo que hacía. Y claro, de vez en cuando descansaba paseando a la orilla del mar, ¿no? Y en el paseo marítimo, un día, escuchando una canción de Cat Stevens, ¿no? Father and Son, empecé a llorar, porque me di cuenta, ¿no? De alguna forma fue como que cerré la herida y cerré el libro también de esa forma. Y para mí ha sido maravilloso escribirlo. Aparte de poder compartirlo con la gente y de alguna forma, cuando la gente me dice, pues a mí me pasó algo parecido con mi padre o con mi madre y tal. Bueno, es hermoso poder compartir esas emociones tan íntimas con otras personas y ver que lo más íntimo tuyo también se refleja en otros, ¿no? Oye, cuentas muchas cosas de grandes escritores. Por ejemplo, hablas del ego y explicas que el ego fabrica, pues esto, grandes figuras de la literatura, pero también grandes infelices. ¿Dirías que el ego es la repostería de la literatura? ¿Un gramito más y ya se estropea todo? Yo diría que, a ver, evidentemente muchas de las cosas que hablo de los escritores no son positivas, pero a ver, también si cogemos otras profesiones habría muchas que coincidirían, tampoco Cierto. Es que sea exclusivo. No solo los egotistas, no solo somos los escritores, ¿no? Pero sí creo que cualquier artista, cualquier creador
tiene que tener una parte de ego, ¿no? Porque si no tienes nada de ego, no creas, o por lo menos creas para ti, no se lo enseñas a los demás, ¿no? En el momento que tú enseñas algo tan íntimo, algo tan que te tienes tan interiorizado a otro, es porque crees que está bien, crees que merece la pena. Entonces creo que ahí hay algo de ego. El problema con los escritores o con algunos escritores es que ese ego a veces se dispara, ¿no? Y entonces empieza, y muchas veces se dispara porque está teñido de inseguridad, ¿no? Y al final el ego más la inseguridad crean envidias y crean malos rollos, ¿no? Entonces sí creo que el ego es importante para cualquier tipo de creador, ¿no? Y es importante controlarlo. Bueno, ahora hemos aprendido que el ego era el escaparate, ¿no? O sea, ahora como todo el mundo en internet se muestra, todo el mundo tiene un ego desmesurado porque se retransmite a sí mismo creyendo que tiene gran interés lo que está desayunando, almorzando, cenando, dónde ha ido, cuáles han sido sus viajes, qué está leyendo y demás, ¿no? Antes la gente tenía menos escaparate y por lo tanto parecía que tenía menos ego, pero tenía el mismo. Cuéntanos lo que le pasó a Tolstoy. Con Dostoyevsky. Sí. Bueno, realmente, claro, Tolstoy evitó conocer a Dostoyevsky, ¿no? Porque tenía miedo, cuando lo invitaron, era el homenaje a Pushkin, y los invitaron a ambos a participar, y Tolstoy rechazó participar porque tenía miedo de que Dostoyevsky se llevase más aplausos que él, ¿no? De que fuese la estrella. Lo curioso es que cuando Dostoyevsky muere, poco después, Tolstoy dice que qué pena, que nunca me encontré con él, es un hombre al que nunca envidié, y todo esto, ¿no? Y lo escribe en una carta, y es curioso cómo se engañaba a sí mismo, porque no se había encontrado con él porque él había evitado encontrarse porque tenía miedo de que el otro tuviese más éxito, ¿no? Y también lo curioso es que después de esa carta en la que Tolstoy tiene tanta pena, a los 2 meses se le olvida y vuelve a rajar de Dostoyevsky, ¿no? Y a decir, pero ¿cómo pudieron compararnos, ¿no? Con que yo, el escritor de Guerra y Paz, con este escritorzuelo, ¿no? Tal. Bueno, me parecía como un ejemplo bastante claro de este ego del escritor, ¿no? Del que hablábamos. Oye, entre tantas historias que recabas en esta tinta invisible, ¿cuál es, no sé, la que te llamó más la atención cuando la descubriste, o por particular, o la que más te gusta, vaya? Hay muchas, ¿no? Hay una que me llega mucho, especialmente porque me parece muy dura y me recuerda a lo que yo viví con mi padre, que es la de Kafka. La historia de Kafka a mí me parece brutal, ¿no? Este hombre que hoy en día es uno de los grandes mitos del siglo XX, ¿no? Y que nos ha influido a todos, y en su momento pues era un pobre hombre ignorado, ¿no? Y que la literatura, que él estaba empeñado en ella, siempre lo trató fatal, ¿no? Y la gran burla final de la literatura fue que cuando él estaba muy enfermo, ya no podía comer ni beber prácticamente, se estaba muriendo de inanición, él tuvo que corregir las galeradas de su relato, Un artista del hambre, ¿no? Que cuenta la historia de este artista circense que ayunaba, que existía esto, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, artistas circenses que se dedicaban a ayunar, y este ayunaba y moría de hambre, ¿no? Y claro, a él decían que le caían las lágrimas. Kafka, que era muy hierático, ¿no? Que prácticamente no mostraba emociones, le caían las lágrimas mientras corregía las galeradas de Un artista del hambre, y él no podía comer, ¿no? Y todo esto yo lo pensaba cuando mi padre al final prácticamente no podía comer, ¿no? Y me parecía como una conexión brutal, muy dura, y a la vez también muy literaria, ¿no? Entre la historia de Kafka con su personaje y mi padre, que de alguna forma es un personaje en el libro también, ¿no? Pero bueno, a nivel más positivo, por ejemplo, también me encanta la historia de Agatha Christoph, cuando ella huye de Hungría, ¿no? Cuando entran los tanques soviéticos y tal, y se acaba en Suiza, pasa la frontera con Austria, acaba en Suiza, y lo que lleva 2 mochilas, una con los biberones de su bebé, y en otra lleva diccionarios, ¿no? Porque para ella era lo más importante, por un lado el alimentar a su bebé, y por otro lado las palabras, ¿no? El hecho de que sin palabras, sin poder leer, sin poder escribir, no le merecía la pena la vida, ¿no? Entonces me parecía muy hermoso como un símbolo, como una metáfora de lo que somos los escritores y lo que nos importan las historias, ¿no? Porque todo el libro es como un canto y un agradecimiento a las historias por existir y por darnos la vida, ¿no? De alguna forma. Y de cómo Es más, sí. Sí, de cómo la literatura nos salva, ¿no? Que yo creo que es un poco la gran como moraleja de este libro tan hermoso, ¿no? Que al final siempre hay un refugio, siempre hay un salvavidas, que son los libros y las historias de otros.
En mi caso, clarísimamente, ¿no? Cuando buscas el sentido de la vida, ¿no? Esto que siempre tal. Para mí, sin las historias, sin los libros, sin las películas, sin los cuentos, sin todo lo que me regaló mi padre, no tendría sentido, ¿no? Para mí, yo siempre digo que vivo en este mundo en parte, pero vivo en el mundo de las historias casi más tiempo que en este, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Y creo que como yo, pues hay muchos lectores, muchos que piensan lo mismo, ¿no? Que sin ellas se sentirían muy desvalidos, ¿no? No sé si podrían vivir perfectamente, pero viviríamos muy desvalidos, ¿no? Javier, hoy tenemos final del mes de noviembre de microrrelatos. Te quedas y votas, ¿no? Por supuesto, claro. Venga, pues vamos a poner unos minutos de publicidad y ahora volvemos. A fool to myself when I kept on running around and around, and I felt a little better when I tried settling down. Maybe some magic moments have I known, but not for long. For all to see the magic, it was in a moment gone. Oh yes. About my love, it'll be a heartbreaking story about love and love. When I get down on the pages, all I felt, it will make the heart that's harder than grieving's heart melt. And when I write the book, when I write the book about my love, when I write the book about my love. La Ventana con Marta del Vado. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Venga, estamos con Javier Peña, autor de Tinta Invisible, que nos va a ayudar a votar nuestra final mensual de microrrelatos, a la que se incorpora, como todos los lunes, Mara Torres. Mara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ana Alonso, ven, siéntate a mi lado. Hola, buenas tardes. Ana Alonso, nuestra jefa de Ser Podcast. ¿Cómo llevas tú esto del relato breve, de los cuentos? ¿Este género te gusta? Me gusta muchísimo. Además, estoy preparando el cuento de Navidad ahora. Lo sé. O sea, hablaremos. Que estamos inmersos en eso. Hablaremos de él. Vamos a saludar a nuestros finalistas: Ana María Abad, Asier Susaeta y Sara Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Aquí. Muy bien. Aquí. Bueno, ya todo hecho. Vamos a recordar vuestros relatos, los vamos a escuchar y votamos, ¿vale? Venga, empezamos por el de Ana María. Se titula Lo que dejaron las lluvias. La larga cola de novicias que se estaba formando en la plaza llamaba la atención de los transeúntes, pero no tanto como verlas saltar, una a una, al charquito informe que había quedado tras las lluvias de la última madrugada, y en el que se reflejaba un cielo ahora despejado y de un límpido azul. Aunque, bien mirado, no era el salto en sí lo que provocaba una absoluta estupefacción, sino el hecho de que las muchachas fueran desapareciendo en su interior con una beatífica sonrisa en los labios y un eco lejano de clarines y trompetas. Qué bien le sienta el surrealismo un microrrelato, ¿no? Yo creo que son dos cosas que van muy bien, ¿no? Y que riman estupendamente, ¿no? Qué bien construida está la metáfora, ¿no? Del charquito que refleja el cielo y en el que desaparecen las hermanas o las novicias con esas pequeñas trompetas. A mí particularmente me gusta muchísimo porque me parece un relato que da muchísimo más que pensar de lo que parece, ¿no? Uno al principio lo ve y dice, qué tontería. Bueno, pues dale 2 vueltas, dale 3 y ya verás cómo va saliendo un montón de significado y de juegos ocultos que están detrás del microrrelato. Javier Peña, ¿estás ahí, verdad? Estoy. Ah, vale, venga, atento. Al segundo también es el de Asier Susaeta, se titula La suplente. Igual que en un escenario, finge tu dolor barato. Un eco lejano de clarines y trompetas llega al camerino. 5 minutos para entrar en escena. El director se acerca preocupado. Solo ha sido un mareo tonto, explico. Al escucharlo, veo como la ilusión se apaga en el rostro de la suplente.
Detrás de mi reflejo se quita el mismo vestido que llevo puesto, los mismos zapatos, desaparezco prenda a prenda. Y ahora sí, ahora podría advertirle sobre él y decirle que no cometa los mismos errores, que soy tan poco celosa como buena actriz, o que, si dejase de recordarme que soy reemplazable, quizá mañana no fingiría unas decimillas de fiebre al entrar al camerino. Pues otra vez, otra cosa que le sienta muy bien a los microrelatos es la venganza, ¿no? En este caso tenemos una venganza a fuego lento, prorrogada de día a día, ¿no? Prorrogada en el tiempo, cada día un poquito más, haciendo sufrir un poquito más a la rival que, que parece que le ha sustituido en un sitio y quiere sustituirle en el otro, y bueno, pues mientras ella pueda, va a demostrarle que no se le puede decir que es reemplazable. El tercer microrelato es el de Sara Sánchez y se titula Abuela Coraje. Unas decimillas de fiebre al entrar al camerino no van a impedirme hacer mi trabajo. Si la diva encuentra una simple mota de polvo, me despiden fijo. No puedo permitírmelo. Menos mal que hoy no está y me libro de aguantarla. Debo estar ya en 38. Me tumbo en el diván y apago la luz. Solo un ratito. Alguien entra sin llamar. Por su inconfundible voz sé que es el director. Que no le interrumpa, dice, que tenemos que dejarlo, que le aterra el escándalo si esto sale a la luz. Yo sonrío porque ya sé quién va a costear el prohibitivo tratamiento de mi nieto. Pues fíjate, prácticamente mismo escenario, casi mismos personajes, y qué vuelta tan curiosa le da Sara Sánchez a la historia, ¿no? Como desde el momento en que vemos a esta mujer que se echa en el sofá y apaga la luz, decimos, ya verás que va a suceder algo inmediatamente, ¿no? Y a partir de ahí nos tiene totalmente tensos hasta que, bueno, pues se llega el desenlace, que en el fondo yo creo que nos encanta, ¿no? Porque este nuevo giro, esta nueva venganza, pero de otra manera que vamos a asistir, esta sí nos apetece verla. Bueno, pues vamos a votar. Empezamos por los finalistas. Ana María, ¿tú por quién votas? ¿Por Asier o por Sánchez? ¿O por Sara Sánchez? Por Asier. Por Asier. Asier, ¿y tú? Pues ha sido especialmente complicado elegir, pero al final me voy a quedar con el de Sara. Sara, ¿y tú? Pues también me es muy difícil. Me voy a quedar con el de Ana María. Vale. Emma. Yo por el segundo, el de Asier. El de Asier. Javier Peña. Yo por Asier también. Benjamín. Yo voy a votar por Sara para ver si tienes que desempatar y te fastidiamos también. No va a pasar eso. No va a pasar eso, Mara. Yo voy a votar por Asier. Ana Alonso, jurado yo especial. Yo también por Asier. Bueno, pues yo tengo 2 votos, ya sabéis, pueblo y casta. El pueblo se alinea claramente con la mayoría del jurado porque da 38 votos a Ana María, 53 a Sara Sánchez y nada menos que 155 a Asier Susaeta. Y yo, por mi parte, lo he dicho creo al principio, me encanta el de Ana María Abad, así que voy a votar a Ana María, aunque no sirva. No, porque el que se clasifica para la gran final anual es Asier Susaeta. Asier, enhorabuena. Muchas gracias, Marta. Y Sara y Ana María, muchísimas gracias. Enhorabuena también a vosotras y a seguir participando. Gracias y enhorabuena, Asier. Me un montón. Qué majas. Un saludo, compañera. Bueno, pues tenemos deberes para la próxima semana. A ver. El prohibitivo tratamiento de mi nieto. Uf. No está mal, no está mal. Es facilita. El prohibitivo tratamiento de mi nieto. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. A ver, dice Ana Alonso, estamos preparando ya el cuento de Navidad. Yo me acuerdo que una vez fue hace el 2021, creo, era Pinocho, ¿no? El de 2021, sí. O 2022, porque no, 2023 fue... sí, yo creo que fue 2022, fíjate, Pinocho. Pues, bueno, ahora hablaremos de Pinocho, el de este año. En 2021 creo que fue El amor en los tiempos del cólera, justo antes de Pinocho.
Debe ser. Sí. Ahora hablaremos de Pinocho. Este año, el que estamos preparando, ¿se puede decir? Sí, no, ya se lo hemos sabe, dicho. se sabe. De hecho, lo ha contado Elvira Lindo aquí, que ha resucitado, bueno, nunca murió, pero siempre estuvo entre nosotros, a Manolito. Entonces, después de 10 años, desde el último libro que publicó de Manolito Gafotas, viene una nueva historia de Manolito. Y además este año se cumplen 30 años de Manolito Gafotas, entonces de ese personaje además que nació en la radio, entonces todo tiene mucho sentido. La semana pasada, ¿no? El martes pasado se cumplieron 30 años de Manolito Gafotas. Efectivamente, sí, estuvimos celebrándolo en una librería y entonces tiene mucho sentido que vuelva a la radio donde nació y estamos ahora grabando, nos queda solo grabar con una actriz. Bueno, y otro personaje muy pequeñito, pero vamos, y ya Roberto García, que es el realizador, está ya con 80.000 pistas montándolo y de hecho me va a mandar, estaba pagando antes, por eso he entrado, pues estaba pagando el móvil porque me va a mandar una prueba, una versión de lo que está montando y tengo muchísimas ganas de escucharlo. Bueno, lo escucharemos todos. Te decía, vamos a hablar de Pinocho. All the things my eyes can see. Everything is new to me. Esta música debería, Emma, ponernos sobre la pista de lo que vamos a hablar ahora. Sí, porque esta canción forma parte de la banda sonora de Pinocho, de la película de Guillermo del Toro, y de este clásico infantil escrito por Carlo Collodi. La editorial nórdica acaba de publicar una nueva edición ilustrada por Alberto Gamón, de quien partió el proyecto y quien ha dedicado 2 años al trabajo de este libro. Alberto Gamón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy que estamos hablando de autores de libros universales y contemporáneos, ¿qué interesará a un niño o a un adolescente del siglo XXI de Pinocho? Bueno, pues yo creo que a un niño, un adolescente, incluso un adulto, lo que le interesará es ver que lo que cuenta Pinocho, pues al final es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Habla de la pobreza, de la dificultad, del crecimiento también. Lo que hace Pinocho realmente es un camino, ¿no? También de madurez y sobre todo el famoso tema de la mentira. También puede ser una buena lectura compartida, ¿no? Estas aventuras de Pinocho. Pinocho es un buen libro para leer junto a nuestros hijos, por ejemplo. Claro, lo que comentamos desde la editorial nórdica y yo mismo es que, porque nos han preguntado mucho si es un libro infantil, si no, pues bueno, es un libro para todos los públicos y para mí el hecho de compartir un adulto con un niño, con una niña, una lectura me parece de lo mejor, claro. Mira, estabas hablando de la gran mentira de Pinocho y Javier, me estaba acordando que en tu libro tú dices, nadie incapaz de mentir a lo grande puede escribir una novela. ¿Qué distingue para ti la imaginación de la mentira? Bueno, yo creo que pocas cosas, ¿no? Quiero decir, depende del uso que hagas, ¿no? La imaginación diría que es una mentira utilizada con intereses creativos o narrativos, ¿no? Mientras que la mentira la utilizas para tus intereses personales, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, pero sí creo que los escritores somos grandísimos mentirosos, ¿no? Hemos aprendido a mentir y es que al final cuando creas personajes y tramas tienes que mentir, tienes que saber mentir, ¿no? Y claro, si lo aplicas en tu vida personal, pues es peligroso, ¿no? Oye, Alberto, has estado 2 años ilustrando estas aventuras de Pinocho. ¿Qué ha sido lo más trabajoso para ti? Bueno, pues lo más complicado es el punto de partida, porque Pinocho es un libro que se ha ilustrado muchísimas veces. Entonces yo creo que cualquier ilustrador o ilustradora que se plantea volver a hacerlo tiene la obligación de intentar aportar algo nuevo. Entonces, para mí estos 2 años sobre todo han sido de documentación. Por supuesto, releer el texto, pero también leer ensayos, que los sé muy buenos, leer artículos, algunos disparatados, pero todo me ha servido para luego hacer mi trabajo. Y Alberto, nos pasa con estos clásicos, ¿no? Que a veces creemos conocerlos tantísimos y no sé si luego cuando uno se pone ahí al dedillo a mirarlo, trabajar tanto en ellos, le sorprende algunas cosas que dice, ostras, pues esto no lo tenía tan claro. Pues a mí me ha sorprendido muchísimas. Ya del hecho de leerlo, pero también, como os comentaba, de algunos ensayos que me han dado pistas de cosas que en la lectura casi no había visto, ¿no? Así por decir una
muy importante, bueno, tal vez lo primero, lo principal es que todos conocemos la historia más por la película animada de Disney que por el texto original de Collodi. Entonces, una vez que lo lees, pues te sorprende cosas que no sabías, ¿no? Por ejemplo, para mí lo más inquietante es que, ahora que hablábamos de la mentira, pues que un menor mienta está dentro de lo probable. Pero es que en este libro mienten mucho los adultos. Eso sí que me parece muy inquietante. Ana, estaba pensando que para adaptar un cuento, una historia clásica a un podcast o a nuestro cuento de Navidad, supongo que hay contenido que dices, esto es fundamental y te tienes que dejar fuera, o que es un debate, ¿no? ¿Qué metemos, qué no metemos para que siga manteniendo esa esencia? Totalmente. De hecho, en el caso de Pinocho es especialmente paradigmático. La versión la hizo Esther García Llobet, y como Pinocho fue una novela que se iba publicando por entregas, cada capítulo es como una novela en sí misma, es muy autoconclusivo y pasan millones de cosas porque lo iban publicando y lo iban leyendo los lectores, entonces pasan muchísimas cosas y ella se centró en una parte de Pinocho, no en todo, porque además especialmente recordábamos lo de que le crece la nariz y tal, y además es especialmente cruento, o sea, el texto de Collodi es muy salvaje. Bueno, como muchos de los cuentos infantiles, ¿no? Que tienen algo de miedo y tal, entonces ella, Esther, hizo una versión muy libérrima, acercando Pinocho a ahora, el siglo XXI, pero tenía la esencia de Pinocho, pero eligió determinados pasajes, porque si no le iba a quedar una especie de ensalada demasiado y entonces demasiado pretenciosa, iba a decir, pero y entonces fue una versión muy hábil, pero sí, en las versiones uno tiene que elegir. Claro, eso te está pasando entonces, Alberto, ¿o te ha pasado? Bueno, yo jugaba con ventaja porque al no tener límites de extensión, yo realmente, como he ilustrado el texto original y son 36 capítulos, he realizado una ilustración por capítulo, pero en efecto en cada capítulo hay muchísimo contenido y he tenido que centrarme en lo que me parecía más importante. Claro. Oye, decía Ana, pasan en el texto original cosas crudas, pero el final es un final feliz. ¿Estamos necesitados de finales felices? Pues bueno, posiblemente sí, ¿no? Y después de todo lo que le pasa al pobre, yo creo que merece que el desenlace sea feliz. Para mí lo más curioso del desenlace, que me, insisto, después de haberlo leído un par de veces me pasó por alto, pero gracias a un buen ensayo lo pude ver, es que realmente tenemos esa idea de que Pinocho sueña que se convierte en niño y a la mañana siguiente es un niño. En efecto es lo que pasa, pero en la misma habitación está la marioneta, está el títere. Por lo tanto, no es tanto que se convierta en niño, sino que se separan de una vez. Esa dualidad que está durante toda la obra de si es niño, si es títere, lo tratan como niño. Es muy bonito ese desenlace, ¿no? Ahora que comentabas está muy bien, pero está muy bien sobre todo porque se separan los dos y el niño ya no nos interesa porque además es un niño un poco repelente y resabido. Y sin embargo el títere es lo que queda y a lo que dedico yo la última imagen porque creo que es lo que ha trascendido. Pues esta es nuestra recomendación de literatura infantil y juvenil de esta semana. Alberto Gamón, ilustrador de Las aventuras de Pinocho de la editorial Nórdica, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchas gracias a vosotras, un saludo. Vamos con las recomendaciones de nuestro poeta. La primera, Benjamín. Pues mira, como estamos a punto de la Navidad y los libros se ponen guapos también, se encienden luces y se hacen ediciones estupendas, hoy traigo dos que son maravillosas. Una se llama Jane Austen, enciclopedia visual de Wayne Guiret y Claire Simon en la editorial Ludberg, que es exactamente eso, un libro grande, ilustrado, con muchas fotos, con muchos datos, con una biografía muy completa de la escritora, que por cierto en su época tuvo muy poco éxito y muy poca presencia en la vida literaria. Después, fíjate, se ha convertido en una de las grandes autoras de todos los tiempos. Su vida en familia, el amor que sentía por una de sus hermanas que cuando murió, esto me pareció tremendo, no lo sabía.
no pudo ir al entierro porque las mujeres no podían ir a funerales, decían que eran seres demasiado sensibles y que la liaban y no las dejaban ir a los funerales, cosa que yo no sabía, descubierto leyendo este libro, ¿no? Toda una parte en la que te explica una a una todas las novelas de Jane Austen, las más conocidas, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, algunas que quedaron inconclusas, los Watson y demás. Toda una historia de cómo celebran festivales, la casa museo, las versiones cinematográficas, teatrales. Es decir, es un libro completísimo que nos recuerda a una gran mujer, y además como Jane Austen, a quien hemos leído creo que casi todos los buenos lectores de novela de todos los tiempos, pero como te digo, en su momento era prácticamente como el caso de Emily Dickinson, de tantos otros, del propio Kafka, como recordó antes Javier, pues personas que no estaban en el candelabro, como decían por ahí, ¿no? Pero un libro maravilloso para recordarnos que hay historias que merece la pena conocer, tanto las que escribieron como las personas que las vivió, porque su vida es una maravilla también. Venga, la segunda. I see trees of green, red roses too. A ver, aquí en esta mesa, ¿quién habla francés? Bien. ¿Nadie habla francés? Cri, cri. ¿Cómo se llama Julio Verne? Julio Verne. Jules Verne. Jules Verne. ¿Cómo es? Bueno, es que yo siempre le llamaba Julio Verne, por eso, por no quedar como un paleto, quería quedar como que dejaron los 5. Quería que lo compartiésemos todos. Bueno, en el año 2025 se celebra el 120 aniversario de la muerte de Verne, que es un escritor, yo creo también muy poco valorado. Es un escritor al que se considera para niños, para jóvenes, la ciencia ficción ilustrativa, y que yo creo que era mucho más que eso, un gran viajero, un gran divulgador, efectivamente, un gran conocedor de ese entramado raro que llamamos el ser humano. Ahora la editorial Planeta ha publicado un libro que es una pasada también. Se llama Un viaje extraordinario, de Ariel Pérez Rodríguez, y es un libro que, como el de Jane Austen, son muy parecidos. Va contando la historia de Jules Verne, su biografía, no solamente por parte del biógrafo Ariel Pérez, sino también cogiendo fragmentos de los dietarios, de las memorias de Jules Verne, contando todo lo que le pasó, su pasión por el mar, su pasión por la ciencia, también muy con ilustraciones, cuadros, dibujos de época, que es una auténtica maravilla. Pero es que además esta edición tiene un añadido que yo tampoco conocía, que es una novela inédita. Jules Verne, por ejemplo, escribió una novela, creo a los casi 20 años, tenía 19, que se llama Un cura en 1835, creo que es una historia gótica, una historia muy parecida a las cosas que él leía. Era un gran lector, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, y se le nota bastante en esta novela, que quedó inconclusa por poquito, pero que merece la pena leerla. Así que, bueno, imagina que los traigo, 2 libros maravillosos: biografía de Jane Austen, biografía de Jules Verne. Un lujazo para las Navidades. Pues sí. ¿Qué más quieres? Pues nada, solo encender la luz del faro y yo ya con esto estoy... Benjamín, lo de Jules Verne, que ya lo has mantenido durante toda tu intervención, ¿ha sido es una intuición o realmente crees que... Y tú me estabas dejando decirlo para cebarme, como los cochinos, y decirlo al final. Julio Verne, no, pues si Jules Verne. Julio Verne. Pero tú fíjate que... Viaje al centro de la Tierra de Jules Verne. Tú fíjate que eso de los nombres es muy complicado, porque si tú dices los Rolling Stones, quedas como un paleto, pues si dices los Beatles, también quedas como un paleto, ¿no? Y tú acuérdate que hubo una época en que durante el franquismo en España se castellanizaban los nombres y los libros estaban firmados por Guillermo Shakespeare y por Enrique Heine y cosas así, ¿no? Saquespeare. Afortunadamente eso ha pasado y podemos decir Julio Verne. Claro, nos entendemos. Con cierta pasión. El tema que llevamos hoy tiene que ver mucho con la literatura, porque hacemos ¿qué pasará? Es el faro, ¿qué pasará? Cuando tú lees un libro, quieres saber qué pasará. Y eso es lo que te mantiene en vilo y enganchado al libro. Pero es una expresión que a mí me produce inquietud, porque tú puedes saber qué pasará. Por ejemplo, yo el año que viene me caso. Yo el año que viene me jubilaré. Pero nunca tienes la certeza de que eso va a pasar. Claro, lo que te voy a preguntar es si tú realmente quieres saber lo que pasará. O sea, claro, si tú pudieras saber todo lo que pasará, ¿lo querrías saber? Yo no. No, yo no. ¿Vosotros sí? ¿Javier? No, yo no. Yo no, yo tampoco. En absoluto. Yo sí, para cogerme una juerga el día antes, ¿no? Eso puede ser. Pero, sí, pero que es la intención de un deseo, ¿no? Como, claro, ¿qué es lo que quiero que pase? ¿Qué pasa? Claro. Hay cosas que tú intuyes que van a pasar. Pues que están en tus tu planes. vida está programada, están en tus planes. Y luego hay otras que no sabes. Por ejemplo, vamos a entrevistar a Javier Gregory porque le vamos a preguntar qué pasará con el sol.
qué hará el sol sobre la Tierra y sobre los seres humanos. Pero, por ejemplo, me cuenta Antón Meana que la canción de Rafael de ¿Qué pasará? Es, que creo que es la de Mi Gran Noche. Puede ser Mi Gran Noche. Sí, que suena en cada partido de la selección. Yo esto no lo sabía. Y entonces os lo contará. Así que preguntamos a los oyentes, ¿qué sabes que pasará? Si te gustaría saber qué pasará o qué crees que pasará. Tiene de repente miles de posibilidades. Nosotros te dejamos aquí esta canción por si te vale. El tiempo pasará y nunca olvidaré las cosas que decíamos que de Lori Meyers. Y nos vamos a despedir con el poema de Benjamín. Le voy a dar antes las gracias a Javier Peña. Javier, muchísimas gracias por asomarte a la ventana esta horita. Gracias a vosotros, un placer. ¿Qué más quisiera yo que fuera de Benjamín? En realidad es de Jaime Gil de Viedma, porque ahora la editorial Cátedra ha publicado, por cierto, no se había publicado ninguna edición crítica de su obra. Fíjate cómo puede mandar un remite en verso a un amigo y qué bien le queda a Jaime Gil de Viedma cuando el amigo es Carlos Barral. Echa a volar ave fría de papel porque al final del vuelo Carlos Barral te cita por tercería del 166 en su casa de la Villa Layetana. Ya sabéis, carteros, calle y persona. ¿Y el nombre, preguntaréis, de la ciudad? En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena SER. Nieves, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, no hay semana que no hablemos de desinformación, casi que cada acontecimiento con un mínimo de relevancia pública o de visibilidad tiene su cara B, digamos. Sus titulares exagerados, escandalosos, retorcidos y en el último extremo y muy habitualmente últimamente falsos, ¿no? Mentirosos. Pero es que esto no es nuevo, Nieves, y además coincide con el nacimiento del cómic moderno, lo que no quiere decir que sean lo mismo. No tiene nada que ver. Pero bueno, para situarnos primero, que quede claro, esto hoy va de periodismo amarillo, de ese del que estamos rodeados, es verdad, hoy más que nunca. Esto va de saber por qué se llama amarillo, de conocer que esto no es nuevo, porque los periodistas deshonestos son más antiguos que el hilo negro, esto ha existido siempre. Los antecedentes de estos periodistas tan peligrosos para la convivencia coinciden en el tiempo con el nacimiento del cómic moderno, que lo han señalado oficialmente, y esta es la excusa, señalado oficialmente, pero en mitad de un tremendo desacuerdo que hay, ¿eh? Bueno, pues ese nacimiento está señalado el 25 de noviembre de 1896. Pero bueno, esto lo vamos a matizar enseguida, por si hay a la escucha algún experto en cómic y ha pegado un brinco diciendo ¿qué han dicho? No, calma. No quiere decir que antes no existieran periodistas amarillistas, ni viñetas con caricaturas, pero hay una coincidencia en el tiempo, finales del 19, coincidencia en el espacio, fue en Nueva York, y coincidencia en el soporte, fue la prensa, que hizo coincidir el triunfo de las tiras cómicas en el periódico con lo que llamamos prensa amarilla. Esa es la conexión. Todo empezó con un personaje del dibujante Richard Felton, un chico vestido de amarillo. Todo esto es lo que vamos a contar, y a contarlo en orden, porque además estamos en el momento idóneo para hablar de los numerosos periodistas amarillos que pueblan las televisiones, las radios y los periódicos españoles. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer al bien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. Fíjate, se termina un mes donde la catástrofe de la gota fría en Valencia, en Albacete, en Málaga ha generado más bulos, yo creo, de los que podemos asumir. Hoy además es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Abríamos con esto el programa, que además también genera más bulos de los deseados, ¿no? Joder, bueno, además, fíjate que no es casualidad que los periodistas al servicio de quienes niegan una cosa
también suelen estar al servicio de los que niegan la otra. No es casualidad, ¿no? No. Yo digo, a veces me pregunto, cuando veo algunas cosas, ¿pasarán vergüenza algunos periodistas en El Mundo, en el ABC, en La Razón, en Voz Populi, en OK Diario, en El Debate, que ponen su firma en informaciones sabiendo que son mentira? Yo he llegado a creer que no pasan vergüenza, que simplemente se sienten poderosos ante ese privilegio que tenemos desde la prensa de poder manipular la opinión pública. El periodista que publica una mentira no puede usar la excusa de que está obligado por el medio en el que trabaja. No, porque puede acogerse a una cosa que se llama cláusula de conciencia. Y esto está incluido en la Constitución española desde 1997. Esto ya lo explicamos un poquito mejor al final. Es importante conocerlo porque no solo nos afecta a los periodistas, también los lectores y los espectadores y los oyentes deben de saber que si un medio publica una información deliberadamente falsa, no solo es culpable el medio, también el periodista que la firma. Pero bueno, vamos a ir primero con el nacimiento de la prensa amarilla, aquel 25 de noviembre de 1896. En la Facultad de Ciencias de la Información, no sé si te acuerdas, nos lo enseñaban para saber lo que no teníamos que hacer cuando nos contaban historias del periodismo. Bueno, pues ahora estamos rodeados de los que no paran de hacerlo. Bueno, que nos contaron que ese amarillismo nació gracias a la batalla periodística entre dos editores de prensa sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa con tal de aumentar la tirada de sus medios. Así fue, sí, así fue. La prensa amarilla nació por la rivalidad de los dos periódicos de mayor influencia, The New York World, propiedad de Joseph Pulitzer, y The New York Journal, propiedad de William Randolph Hearst. Dos magnates, iba a decir, no, mangantes de la prensa. Eran dos tipos sin escrúpulos al servicio de las ventas, no de la verdad. Pero lo de empezar a llamar prensa amarilla a las informaciones sensacionalistas, a las no contrastadas o que eran directamente fake news, viene de lo siguiente que contamos. El periódico de Pulitzer tenía un dibujante que creó un personaje llamado Mickey Dugan, que era un chico vestido con un camisón amarillo y largo, un chico pelón con orejas de soplillo. Ese personaje llevaba mensajes escritos en su camisón amarillo. En vez de ponerlo en un bocadillo, arriba en un globo, que eso aún no se llevaba mucho en la prensa, lo que decía el chico aparecía escrito en su camisón. Aquello tuvo mucho éxito y la gente empezó a llamarlo The Yellow Kid, el chico amarillo. El mangante William Randolph Hearst se encaprichó del dibujante que tenía el otro mangante de Joseph Pulitzer y se lo robó a la competencia. Le hizo una oferta y se lo robó. Así que ahora, en vez de un chico amarillo, teníamos dos, porque Pulitzer contrató a otro dibujante para que siguiera haciendo al chico amarillo. Y como los dos periódicos publicaban al chico de amarillo y también estaban entregados a las fake news, en una competencia absolutamente feroz por ver quién vendía más y quién era más sensacionalista en los titulares, pues este tipo de prensa empezó a ser conocida como prensa amarilla. Pero espera, ¿un dibujante podía copiar la creación de otro y seguir utilizando al chico amarillo? Suena raro, ¿verdad? Sí, claro, pero es que eran otros tiempos, era de otra manera. Los editores eran dueños de lo que se publicaba en sus periódicos. Y si el chico amarillo había sido creado para el diario de Pulitzer, Pulitzer tenía derecho a contratar a otro dibujante que siguiera dibujando al chico amarillo. La cosa de los derechos estaba de otra manera. Y ahora viene la explicación de por qué aquel 25 de noviembre de 1896 se señala como el nacimiento del cómic moderno, precisamente con una tira de viñetas del chico amarillo en el periódico de Hearst, The New York Journal. Aquel día salió el 25 de noviembre, salió en 5 viñetas así seguiditas la tira de Yellow Kid, ya con este nombre, en las que se leía lo que decían los muñegotes en bocadillos que salían de su boca. No era la primera vez que se utilizaban los bocadillos para que el lector supiera lo que decía el personaje, pero por primera vez en Estados Unidos aparecían esos personajes en viñetas consecutivas y en un periódico como soporte. Esas tres cosas que se dieron el 25 de noviembre, o sea, tira de viñetas con personajes que decían cosas en bocadillos y publicada esas tiras en un periódico, fue considerado por algunos expertos en el Congreso del Cómic que se celebró en la ciudad italiana de Lucca en 1989
como el nacimiento del cómic. Con lo que, por supuesto, no está de acuerdo una parte importante de otros expertos que dicen que ni el cómic nació en Estados Unidos, que es verdad, nació en Europa, ni mucho menos nació con el Chico Amarillo, y que tampoco se puede asociar el nacimiento del cómic con eso de poner bocadillos en las viñetas. Así que bueno, en esto del cómic, doctores tiene la Iglesia, el cómic también, y ellos son mucho más listos que los de la Iglesia encima. Oye, pero lo que no está en discusión es que en aquel final del siglo XIX nació la prensa amarilla y que esos fake news provocaron daños colaterales tan graves como la guerra hispanoamericana. ¿Lo has contado alguna vez? Claro, es que lo del famoso con la historia del Maine, tanto Hearst como Pulitzer publicaron informaciones falsas para animar, y sus periodistas, claro, por eso digo que son tan responsables unos como otros, publicaron informaciones falsas para animar a que Estados Unidos declarara la guerra a España para echar a los españoles de Cuba y quedársela a ellos. Lo consiguieron, ¿eh? Se inventaron que los españoles habían volado un barco estadounidense, el Maine, y matado a todos sus tripulantes, a todos no, 200 y pico tripulantes. Era mentira. El Maine les explotó a ellos por un mal almacenamiento de la pólvora. Se llegó a dar el caso de un dibujante enviado por Hearst a La Habana para que ilustrara el caos que supuestamente se vivía en la ciudad y el ambiente de preguerra, y el dibujante telegrafió a Nueva York diciendo, oiga, aquí no pasa nada. Y Hearst dicen que le dijo la famosa frase de tú haz los dibujos que yo pongo la guerra. Y la guerra la puso con los titulares. Y no pararon ni Hearst ni Pulitzer hasta que hubo guerra. Las muertes no importaban. Y hablando de muertos que no importan y de prensa amarilla, al día siguiente porque esto fue tremendo, al día siguiente de la catastrófica gota fría que afectó a Málaga, Valencia, Albacete, esa gota fría que destruyó a varios pueblos y que se llevó por delante propiedades y al final 200 y pico vidas, hubo 3 periódicos amarillistas que son el ABC, El Mundo y La Razón, que publicaron en sus portadas, abriendo a todo lo que daban, y dada la coincidencia de los titulares, seguramente cumpliendo órdenes, noticias contra la esposa del presidente del gobierno. A ninguno de los directores de esos 3 periódicos ni a sus responsables de redacción les importó una mierda, así de claro, la catástrofe de Valencia. Ellos sí que no permiten nunca que la realidad les joda un titular escandaloso. Eso es el amarillismo. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Y respecto a la cláusula de conciencia del periodista a la que te referías al principio, Nieves. Sí, yo creo que esto es una cosa que se debe conocer. En 1997 se incluyó en la Constitución española, en su parte dogmática, y además se incluyó mediante una ley orgánica que se firmó el 19 de junio, firmada por ya el delincuente, el emérito Juan Carlos de Borbón, se incluyó la regulación de la cláusula de conciencia de los periodistas. Dice esa cláusula que el profesional de la información no puede ser concebido como una especie de mercenario y que los periodistas pueden negarse, abro comillas, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación. Es decir, un periodista puede negarse a afirmar una información si sabe que es falsa o está manipulada. Y voy a poner ya ejemplos a voleo. Y voy al charco. A ver. Ya que estamos en el día que estamos de la eliminación de la violencia contra la mujer. Si 2 periodistas del Mundo, Pablo R. Roces y Vicente Col, firmaron una información recogiendo el bulo de Ayuso diciendo, y leo, que se ha detectado un alto número de hombres que han sufrido violencia sexual asociada en su mayoría al género femenino, y esto lo hacen sin facilitar los datos oficiales que dicen que el 86% de delitos sexuales en 2023 fueron a mujeres y niñas. Si no hacen eso, lo suyo no es informar, es difundir la mentira, es ocultar los datos reales y ponerse al servicio del pagador. Eso es amarillismo. Más ejemplos. Si Iker Jiménez y Carmen Porter, en vez de ocuparse de lo suyo, de hombrecillos verdes y ectoplasmas, lanzan bulos de miles de cadáveres inexistentes. Si desde el periódico Voz Populi redactores como Gonzalo Araluce y Borja Méndez se inventan
que el Borbón Felipe VI fue el que movilizó a su unidad militar de élite antes que Sánchez la hume, cuando Felipe VI ni pincha ni corta. Si Ana Pastor verifica en neutral las noticias de todos los demás menos los bulos de su marido Ferreras, si Ana Terradillos tenía como fuente al mayor bulero del reino, que era Villarejo, si Jorge Bustos envenenó a sus seguidores diciendo que la alarma en los móviles para avisar de una emergencia es una inaceptable intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos, si Antonio Naranjo se inventa que el Estado renunció a su obligación de gestionar la catástrofe de Valencia para endosársela ilegalmente al gobierno de la Generalitat Valenciana, si Antonio Caño, que fue director del País, dice que aunque no se supiera dónde estuvo Mazón, tampoco se sabía dónde estaba Sánchez, cuando todo Dios sabe que estaba volviendo de un viaje oficial a la India, todos ellos no necesitan cláusula. Si no hay conciencia, la cláusula sobra. Todos los políticos no son iguales, ni todos los jueces son como Peinado y García Castellón, pero tampoco todos los periodistas carecen de conciencia profesional. I ain't got nobody. Oh, I just nobody cares for me. Nobody cares for me. Nieves, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Mañana Gracias más, a ti. un beso. Un beso, gracias. So beautiful. I love you so much. Oh là là, mon amour. Tu es si belle. La Ventana, con Marta del Vado. Yo quiero que a ti te guste como cocino la cena, con mucho sabor, muchas cosas buenas. Los oyentes cocinan en La Ventana. Como cocino yo, no cocina cualquiera. Mira, Isaías, qué arte tienen los oyentes A ver. En la cocina y en la vida, porque escucha esta receta de Virginia. Vamos a ver si consigo contaros en esta coplilla una receta bien rica de patatas con costillas. Atentos en el estudio y en su casa los oyentes. Agarren papel y lápiz que voy con los ingredientes. 2 pimientos, 6 patatas, un tomate, una cebolla, un costillar de gorrino, aceite, sal y una olla. Nos lavamos bien las manos, sacamos cuchillo y tabla y ponemos en la radio música o gente que habla. Los pimientos troceados, las patatas peladitas, el gorrino mejor muerto o la cosa se complica. Que algunos el cerdo compran, lo crían y cogen cariño y el día que toca matarlo pasan mal rato los niños. Encendemos la fogata y al coger temperatura ponemos aceite en la olla y sofreímos la verdura. Luego echamos las costillas, las rehogamos con esmero, cubrimos todo con agua y tapamos el caldero. Cuando hierva bien el caldo, añadimos las patatas, la sal y especias al gusto y aflojamos la fogata. En cosa de media hora el guiso ya estará listo. Preparen el pan y el vino que va a ser visto y no visto. Y es que este guiso es tan rico, da tal gusto a las trivillas, que yo le he cambiado el nombre por patatas con cosquillas. Y encima le sobran 2 segundos para llegar al minuto. Le va a encantar a Benjamín Prado. Le va a encantar hoy. Maravillosa. Mientras, al resto de oyentes que sigan mandando sus recetas y su arte a nuestro WhatsApp al 638-865580. Y ahora... Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Y ahora empezamos a cerrar la ventana. ¿Por dónde, Isaías? Pues mira, terminamos por donde hemos comenzado, porque hemos pasado buena parte de la tarde en un centro de atención, de recuperación, de reinserción de mujeres maltratadas. Hoy es día 25 de noviembre. ¿Cuántas veces hablamos de ellas? Hoy en La Ventana hemos querido hablar también con ellas. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Y hemos querido hablar con ellas porque es lo que necesitan. Después, eso sí, de recibir un abrazo. Nos ha dicho a Marta Ramos, que es la psicóloga de este centro, de la Casa Grande. Lo primero que se le da es un abrazo, literal y emocional. Y no solo se lo damos las psicólogas. Cuando las mujeres entran por la puerta del centro, vienen ya acompañadas por una compañera del área de convivencia que ha hecho el camino con ellas, les presentan al resto de compañeras, les enseñan el centro y luego ya la traen a nosotras, ¿no? Entonces, en general lo que ellas necesitan o lo que nos transmiten que necesitan cuando llegan es ser escuchadas,
ser comprendidas porque ellas tampoco se comprenden. Entonces necesitan calma, necesitan un lugar donde poder parar, que las ayude a darse cuenta, a aceptarlo y a comenzar un camino muy duro. Y para eso necesitan escucha. Y hemos querido escuchar a dos mujeres que estuvieron en el centro y salieron de él. Bueno, Olga Aranda, que es profesora infantil, se quedó trabajando, pero trabajando para otras mujeres. Y nos contaba cómo empezó lo suyo, que en el fondo es como empieza lo de muchas, muchas mujeres. Aquí empecé porque no terminé antes. Conocí a una persona, al principio se muestra como muy amable, se preocupa muchísimo de sacar toda la información para saber qué es lo que tú quieres y necesitas, para él presentarse como tu salvador. Y él así te lo demuestra. Si no fuera por mí, empiezan con recomendaciones. Primero, qué guapa eres, qué bien te queda esto. Luego ya te queda bien esta falda, pero estarías mejor con... Para terminar prohibiéndote ponerte esa falda. Eso aplicado a cada terreno. Te consigue aislar de la familia, te consigue aislar de los amigos. No trabajes porque para eso estoy yo. Mientras yo esté, no tienes que trabajar. Hasta que estás cercada y estás sola. Y así empieza todo hasta que un día, un feliz día, todo hay que decirlo, te das cuenta de que ya no puedes más, de que hasta aquí se ha llegado. Y no necesariamente porque haya palizas, nos ha dicho Andrea Álvarez, que estuvo en este centro de recuperación 2 años, del 18 al 20. Y hasta que hubo un día de una pelea que hacía yo, mira, yo sentía que el corazón me iba a dar, no sé, porque el corazón tenía una arritmia y así, y yo dije, no, esto no está bien. No está bien. Hemos hablado también con Juani Aguilar, que es la directora de esta casa de acogida. Lleva 31 años trabajando en el centro, que es pionero y es referente en la atención a estas mujeres en nuestro país. Sin embargo, ¿qué ha pasado y está pasando? Momentos económicamente de asfixia. Nosotras a partir del año 2017 lo que hemos sufrido es un recorte en todas las subvenciones que hemos tenido progresivamente en estos últimos años, y en los 2 últimos años ha sido una asfixia absoluta. Y ha podido salir, nos ha dicho Juani, gracias al equipo de 20 mujeres que lo han dado todo en este tiempo. Sin ellas hubiera sido complicado mantener ese recurso a flote. Ha habido meses muy, muy, muy difíciles y todas no ha habido un mal gesto ni una mala cara. Al contrario, ha sido todo a remar a favor, a pesar de que las perspectivas no eran nada buenas. Lo que pasa es que en los meses más crudos ha habido que decirle a alguna mujer que ya no podía ser atendida. En total 12, y nos lo contaba con esta emoción. Cuesta mucho. Porque al fin y al cabo son mujeres que llegan aquí con una perspectiva de futuro, con un cambio, con un renacer, donde nosotras además es que creemos realmente en este recurso. Y lo hemos demostrado en estos 33 años que llevamos trabajando. Casi 900 mujeres y casi 1000 menores han pasado por aquí, con un éxito del 75%, ¿no? Son datos importantes con los cuales se queda reflejado que el recurso merece la pena, que una vida, solamente una vida, Carles, una vida merece la pena, da igual el dinero que sea. Cada vez que una mujer sale por la puerta con capacidad suficiente de ser autónoma e independiente, para nosotras es un logro infinito, pero el trabajo lo hacen ellas. Como no, la vida de estas mujeres merece la pena, y también la vida de sus hijos, sus hijas, los más pequeños. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Y por eso se ha asomado ya a la ventana también Isabel Coello, periodista. La conocimos como creadora del podcast La Casa Grande, en el que trabajó durante 2 años y que cuenta la historia de varias mujeres que vivieron allí con sus hijos, también víctimas de esa violencia como testigos. Por ejemplo, Roberto, ya es adulto, pero explica en este podcast cómo tuvo que intervenir en algún momento de violencia para salvar, junto a sus hermanos, a su madre. Las veces que interveníamos era decir, esto va a ser la última vez que vea a mi madre o a mis hermanos. Y me acuerdo una vez en la cocina, por ejemplo, le estaba sujetando un cuchillo para apuñalar a mi madre. Mi hermano pequeño estaba tirando de la pierna de mi padre. Mi hermana estaba en medio de los dos, intentando que eso nos pasase. Mi madre preocupándose de que no estuviésemos por medio. Y yo por detrás cogiendo el cuchillo por el filo, que me estaba cortando la mano, y diciendo, no, o sea, yo me da igual lo que pase, pero este cuchillo no va a llegar a su objetivo. Y Alba nos ha contado cómo sus hijos trillizos pues tuvieron contacto con su padre, pero ya no lo tienen. Lo tuvieron. En un principio sí. Ajá. Tenían visitas, pero
se ha demostrado que no le interesan, con lo cual yo estoy muy agradecida que no le interesen porque no le ven desde hace mucho tiempo y no tienen que padecerlo. Es verdad que yo a ellos siempre no les he enseñado a odiar a su padre, yo siempre les he enseñado que tienen su padre, tienen sus abuelos, tienen su familia, pero él ha caído por su propio peso en las visitas. Ellos decidieron no ir y con solo 6 años, decidieron que no. Y muchas veces nos planteamos cómo viven estos pequeños estas situaciones. Los hijos de Olga tienen ahora 22 años, pero nos ha dicho que desde muy pequeños fueron conscientes de lo que les estaba pasando. Cuando se dice lo de es que los niños no se enteran de nada, los niños estaban durmiendo, bueno, ellos se enteran. Y cuando estábamos aquí, hubo un momento en el que bajaron al comedor a comer y Pedro, mi hijo, entró al comedor cantando, tenía 3 años ahí, cantando muy feliz, cantando muy alto, y su hermana se giró y le dijo, no chilles que si no te vas a ir de casa como papá. Y ahí dije, vale, son conscientes de lo que está ocurriendo, no saben la dimensión, no saben, pero sí, son conscientes. Son conscientes y la sociedad tiene que ser consciente de este drama que nos han dicho todas ellas, es un drama que ya no vende y por eso a veces solamente nos fijamos en él, fechas como hoy, 25 de noviembre, pero hay que hacerlo y hay que recordarlo todos los días. Y por cierto, momentos más felices, queda un mes. Hoy es Navidad, qué felicidad, vamos a cenar toda la familia y maldición, él ya llegó con su cucharita y su obsesión. En este caso el obsesivo es su cuñado Fernando, pero las familias ya empiezan a pensar y a perfilar comidas y cenas de Nochebuena, de Navidad, y Epidural nos ha llamado esta tarde para contar a los especialistas sus problemas con estas comidas. Mi madre, se apunta a Pilates y se ha liado con el compillogi, entonces ahora mi madre se ha hecho vegetariana, pero sí come jamón, es jamón friendly. Jamón friendly. Sobre mi padre poca cosa porque come de todo, líquido, eso sí, porque no puede comer cosas duras, porque no puede masticar, que le están haciendo la dentadura. Vale, jamón batido entonces, digamos. Puede ser. Luego mi hermana come de todo también, pero es alérgica a los frutos secos y a los tomates cherry. Mi cuñado Carlos, intolerante a la lactosa, a las legumbres y a la democracia, porque menudo facha está hecho. Bueno, un poquito nazi, vale. Sí, sus hijos está la pequeña Sandrita que se ha hecho vegana, no come animales, la hija mayor Carmen, naturópata, pero sobre todo sociópata, no come nada, que no se haya lavado previamente con lejía. Vale. Y haya sido bautizada con el agua de Ganges. Agua de Ganges. Y falta mi otro hermano Luis no come nada entre la salida de la puesta de sol y después de la puesta de sol, sí come de todo, excepto alimentos que empiecen con la letra R, o sea, no come rúcula, rábanos, ratones y risotto y rinocerontes. Vale. Y más o menos es el tema de las notas que yo tengo aquí. Vale, entonces con todas estas notas te has hecho una idea precisa de qué vas a hacer de cenar en la zona de Nochebuena. De momento mucho vino, mucho whisky es lo que tengo con Vino y whisky, esa es la clave. Bueno, pues hombre, lo de Epi a lo mejor es un poco exagerada, tanta concentración de elementos extraños en una familia, pero yo creo que muchos oyentes se han sentido identificados con este drama que a veces es preparar una cena de Navidad. Y no es el único lío, no es el único jaleo. La actualidad política, judicial anda muy, muy revuelta y estamos solamente a lunes. Y el próximo viernes tiene que declarar ante el juez el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, un ciudadano particular, de quien sabemos por los correos electrónicos de su abogado que incurrió en prácticas fraudulentas ante Hacienda en cantidades que suponen delito y pena de prisión. Todo presunto. La defensa de este ciudadano particular, que singularmente es la pareja de la presidenta de Madrid, no niega los hechos, pero sí aduce que se han vulnerado sus derechos, porque se han difundido conversaciones confidenciales de su abogado con la Fiscalía, precisamente las conversaciones en las que reconocía el delito fiscal. Yo puedo hacer lo que quiera. Y curiosamente, oh maravilla, se ha producido una alineación de los astros. Y han comenzado a pasar cosas... ¡oh, maravilla!, que van en la dirección que desea la defensa de Ayuso. ¡Qué extraña coincidencia! Se conoce precisamente hoy un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en la que habla del papel preeminente de la Fiscalía en la filtración de esas conversaciones confidenciales. La Guardia Civil no tiene pruebas de esa filtración, pero deduce un papel preeminente del fiscal general a partir de las conversaciones privadas
entre fiscales. Tenemos un caso de fraude fiscal y estamos investigando a los fiscales. Bien. Añade el informe de la Guardia Civil, que se difunde 5 días antes de la declaración ante el juez del imperfecto, algo que puede favorecer la defensa del susodicho. Señalan además que la denuncia se publica en prensa antes de que se le hubiera notificado a la defensa de González Amador. Indefensión, nulidad de las actuaciones. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que delito fiscal? Delito del fiscal. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! La verdad es que es muy difícil a veces seguir el hilo de la actualidad, pero con Tony Martínez algunas cosas se aclaran. También se aclaran algunas cosas escuchando las noticias de la loca redacción del Mundo Today. Exjueces del Supremo y exfiscales que podrían sufrir un infarto en cualquier momento se querellan contra el rey emérito por 5 delitos. Los exmagistrados deberán vigilar su espalda porque a veces ocurren accidentes. Los manifestantes por una vivienda digna del pasado sábado se ponen de acuerdo para compartir piso. Serán 170.000 inquilinos en un apartamento de 32 metros cuadrados en el Hospitalet. 90.000 inquilinos según la delegación del gobierno. Javier Cercas ingresa en la RAE y es obligado a meter la cabeza en el váter en su primera novatada. A ver si rescatas el soldadito de Salamina, que está por ahí flotando, campeón. Le ha gritado Pérez Reverte. Trancas no sabe cómo decirle a Pablo Motos que ha cerrado una entrevista en La Revuelta para este jueves. Will Smith ya ha aterrizado en Barajas y se dirige al plató de La Revuelta para pegar a David Broncano. Y lo de Broncano y lo de Motos también se ha colado en 2 de nuestras tuiterías. Bueno, Marta, sobre el tema de los últimos días, el gran tema del final de la semana pasada, un par de tweets. El primero es de Caracas. Soy la muerte, vengo a llevarte. Ay, es que me ha llamado Pablo Motos y tengo que ir antes al hormiguero. Vale, pues entonces, otro día sí eso. Este, por ejemplo, es bastante más costumbrista, a cargo de Doc. Hoy se supone que venía el de la caldera, pero le ha debido llamar Pablo Motos. Bueno, pues esa batalla televisiva que estalló definitivamente el pasado jueves será otra de las cosas que nos deje lo que todavía queda de este día. Pero mira, Marta, a nosotros nos ha dejado algunos testimonios impactantes y hoy queremos acabar con los buenos recuerdos que atesoran 4 mujeres con las que hablábamos al comenzar la ventana. Andrea, Olga, Marta y Juani, en la Casa Grande. Mira, el primer día que llegué es que pude dormir tranquila. El escuchar las llaves y decir, mira, aquí no va a llegar. No mirar para atrás cuando sales a la calle. Tengo un recuerdo de una de las terapias con una de las residentes que rompió emocionada el primer día, o sea, en la terapia, que volvió de poderse tomar su primer café sin sentirse mal por estar sola en una terraza como mujer tomándose un café y sin estar alerta porque él pudiera aparecer, porque alguien la iba a reñir, porque... Pues mira, yo me quedo con la sonrisa de los niños. Con ese día cuando ya se marchan, dentro de la alegría que se van, esa tristeza no porque dejan la casa, su casa grande, pero me quedo con la sonrisa de los niños, ¿no? Pues nada, con un testimonio así podíamos terminar, Marta, y con un gran abrazo para estas mujeres, para sus hijos, para sus hijas que tan mal lo pasan hasta que deciden salir, y se puede salir. Totalmente, un abrazo para todas y para todos nuestros oyentes. Mañana volvemos a abrir la ventana con Francino, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias. Un beso fuerte. Adiós. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar, bem conhecida receita. Quem não sem dor
desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.